Pablo L. Muy buen día. Buenos días, Paulino. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, todo tranquilo. Lindo martes. ¿Lindo? Digo yo, qué sé yo. Está frío. Pero veo el sol. Está frío. Para bufanda. La pucha. Me mata la risa de él. Él le dijo, no está lindo el mar. No, yo tengo fe de que el mar te va a contesté estar con la bien. risa. No, es que lo preguntaste desde el punto de vista estrictamente meteorológico. Sí, climático, correcto. Y está lindo. Pero yo, digamos, fui más allá. Está muy Pero con las noticias que hay, No, es bueno, lindo hablando martes. en serio. No, claro. No, pará. Porque si querés entramos. ¿Querés que entremos en el tema de Córdoba? Es espantoso todo lo que vi. Una cosa... Me cuesta entender un caso similar. Me cuesta entenderlo. La autopsia, lo que reveló, lo que pudieron haber sido las últimas horas, con alguien que fue pareja de su madre, que convivió con esa chiquita de 10, 11 años durante un tiempo, que compartieron la tarde, sin ir más lejos del propio sábado, que tenía una relación de amistad. Que esa chiquita de 14 años haya tenido el final, que probablemente no tuvo la persona que ayer habló, que había gestado que un año antes Barreliera haya estado detenido 20 días por haber también maniatado en su propia casa a una persona a la que deducimos intentó someter en todo sentido. Sí, y según su testimonio también dijo que si no hubiera salido corriendo y no lo hubieran visto unos chicos que pasaban caminando, Correcto. No se hubiera salvado. Exactamente. Terrible. Salió corriendo maniatada en una situación de shock. Hace muchos años tomé la decisión de tratar de evitar los casos policiales porque los consideraba, y encierro una autocrítica en el uso del pretérito imperfecto, los consideraba dramas particulares que atravesaban una familia y con todo el dolor del mundo que uno puede sentir a la distancia, consideraba que tratar el tema era revictimizar a no solo, en este caso, a la mujer, sino a toda la familia. Pero la propia familia también está pidiendo que se trate el tema para tener más información y a partir de esa información que el proceso judicial determine responsabilidades y establezca condenas en función a esa responsabilidad. Es verdad que a veces se trata el tema desde una rentabilidad periodística, porque por morbo, por lo que fuere, el tratamiento de estos temas da rating. Y esa era mi objeción razón principal o mi argumento principal para no tocarlo. Pero eso no es verdad lo que decís. Lo que pasa es que, claro, hay un trasfondo. Sí. Es decir, está el trasfondo del ser humano que fue violentado, en este caso. Y también una conexión que va más allá del vínculo entre el presunto asesino feminicida y la víctima, que tiene que ver con la política, el fútbol, claro, las conexiones, los contactos, si tiene antecedentes o no. Y ya ahí, digamos, todo eso trasciende la cuestión intrafamiliar o el vínculo. Ningún vínculo justifica un feminicidio, pero como que con el correr de los años fui incorporando esto. Obviamente no le dedicamos todo el programa, lo mencionamos, lo tocamos con mucho respeto, porque sigue habiendo una búsqueda de rating y de rentabilización de la noticia, porque hay mucha gente que por distintos motivos se prende al televisor. Por ejemplo, lo que eran las tomas de rehenes en vivo. ¿Te acordás? Podías estar 6 horas con una cámara ahí, mientras salía por teléfono el policía que negociaba, el jefe del policía encargado de negociar. Fue histórico una de las tomas donde Chiche Helblum fue el protagonista central. Sí, que está internado, por otra parte, ojalá que todavía se recupere. Exacto. Sí, parece que está mejor, que está consciente y demás. 2004 era eso, 2003, 2003. Hubo varios. Yo a mí me tocó cubrir en La tres, Nación eso. 3 o 4. Iba y me quedaba de guardia toda la noche en un auto. O sea, esto que vos contás también pasaba en los diarios, no era solo la tele. Pero, obviamente, sin dar tanto detalle, porque no hace falta, se puede cubrir, tocar el tema,
porque termina siendo, más allá del interés particular, hay mucha gente que quiere saber, se indigna, comparte su indignación en redes, en nuestro canal de YouTube y en otros medios. Sí, correcto. Y va más allá de esa decisión de no tocar el tema por tratarse de un drama particular que, por supuesto, afecta a familiares y amigos de la víctima. No puedo más que rubricar todo lo que decís, con el adicional de que trato de hacer un esfuerzo adicional a todo lo que vos marcás cuando hacemos este tipo de cobertura, y yo creo que las cosas hay que encapsularlas de manera tal de que tengan su desarrollo justo. Sí. Porque después aparece todo el resto, que es llenar tiempo, espacio, hablando sin saber y dando a entender cosas y apareciendo como teniendo una primicia que no tenés. ¿Es verdad eso? Sí. En un contexto de angustia total, solo para generar la atracción de un televidente que está ávido de conocer, porque el morbo convoca algún detalle adicional que no se conozca hasta hoy. Y además hay otros temas. Claro que hay. Importantes. Y puede haber otros del mismo público. tema, o sea, del mismo de policial con las mismas características, pero este tiene más impacto. U otros. En general, el poder siempre utiliza estos casos para decir, tengo más aire porque hay menos atención sobre un montón de otras cosas. ¿Ese es un error de los medios? ¿Cómo lo ven ustedes? De la decisión editorial de poner 24 horas un tema, porque ayer a la noche ahí está la lógica, del negocio, del rating. Que es el que te generan los acuerdos comerciales y te potencia, digamos, los costos del segundo de seguridad. El minuto a minuto, mirá este tema cuánto mide, deja de medir, entonces un reportaje que vos más o menos calculabas 10 minutos termina durando 5 porque en ese minuto a minuto se te fue de 1.1 a 0.8 o de 2.1 a 1.6 y viceversa, por ahí en vez de 10 haces 20. Exactamente. Porque subió de 1.1 a 1.6. Claro. Entonces, cuando hay cuestionamiento al periodismo desde ese lugar, es absolutamente legítimo. Está bien. Y la batalla nuestra es contra esa lógica, de la cual no nos podemos apartar porque somos parte de la industria, pero intentamos preservar porque la cara es nuestra. Claro, individualmente cada uno trata de ser lo más profesional posible. Y es que, si no tenés datos, ¿cómo llenas? Claro. Está tu cara en el medio. El que llena el espacio sos vos. O lo llenan personas que supuestamente saben y que te exponen además a vos también, eventualmente. Un país que tiene una cantidad inusitada de canales de noticias, teniendo en cuenta la superficie, la cantidad de habitantes. Vamos a decir, canal per cápita. Y el centro de producción es el mismo. Sí, es terrible. Capital Federal con algún medio en Gran Buenos Aires. Sí. Pero todos tienen el mismo centro de producción. Sí, es cierto. Concentración. Y eso influye decisivamente en el foco. Sí, total. Hoy tenés la usina adicional de las redes sociales. Hoy a la mañana temprano pusimos como consigna que nos contaran cómo se sentían de inseguros en los distintos lugares donde vivían, y llamó una persona que dice: mi video donde me robaron en el conurbano se hizo viral. Se llamó la víctima del delito, que había sido viral la semana pasada. Claramente yo no me acordaba cuál era el delito, pero sí lo robaron a la plena luz del día en el conurbano y fue violento. Entonces, en este caso pasó en Córdoba, pero superó el filtro de los medios locales. Córdoba es una provincia muy potente. Cadena 3 es un medio que muy fuerte. Desde Córdoba se ha instalado a nivel nacional. Con una potencia envidiable para los otros medios de distintos puntos del país. Y llegó a los medios, entre comillas, nacionales, que en realidad son producidos o producimos íntegramente en Capital Federal, y se expanden al resto del país con un filtro, un foco bastante claro. Y ahí hay como una especie de centralismo informativo. Sí, hay contextos, ¿no? Loan también fue cadena nacional, en medio de intereses políticos cruzados, de una intervención posible que pidieron algunos sectores. Fue Cecilia en medio de la elección en la provincia de Chaco, que terminó con la suerte de Capitanich en 2023. Por supuesto, fue María Soledad Morales en Catamarca, Paulina Levos en Tucumán, cuyo juicio se ha reiniciado y terminó del modo que contamos aquí hace poquito tiempo, 20 años después. Efectivamente, yo creo que hay casos, hay contextos. Todo esto sucedió un fin de semana largo, de feriado,
En el que había fútbol, ¿te acordás? Limitado. Limitado. Y efectivamente creo que eso ayudó. Por lo pronto a la dimensión rápida del tema el 25 de mayo. Claro. Si no hubiera ocurrido eso, tal vez todo hubiera sucedido el 26, 27. No digo que no haya estado, pero estuvo. Porque vos tenés por día entre 30 y 40 chicos que se pierden. Claro. Personas que buscan a personas. Sí. ¿Qué atrajo especialmente de Agostina? Que probablemente la información judicial que surgía de la investigación del fiscal daba cuenta de que la situación ya era trágica el día lunes o martes. Claro. Porque de hecho la pista que siguen es la pista de una chica que nunca salió de Córdoba, por eso no elevaron el alerta Sofía, no la buscaban en el exterior, sino en una alerta provincial, solo lo hicieron por la demanda de los medios y la presión mediática, pero siempre tuvieron en claro más o menos qué había ocurrido. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, la cobertura de los medios impulsó un comportamiento diferente de la justicia, y es una intervención virtuosa. Vos decías con precisión, no difundieron el alerta Sofía porque no salió de Córdoba. Pero había como una demanda de, che, ¿qué pasó con esta chica? ¿Por qué hubo una ventana de tiempo tan grande entre su desaparición? Y no la divulgación de la noticia, sino la intervención de la justicia. Entonces ahí creo que aún sin quererlo, la intervención de los medios o la ocupación de los medios terminan generando un impacto virtuoso. Sí, dos cosas que son muy loables o muy importantes para entender el contexto. Acá el principal la objeción hacia la justicia es que el fiscal tuvo siempre como hipótesis central que el último lugar donde Agostina había entrado con vida, porque un registro fílmico lo mostraba, era la casa de una ex pareja de la madre, con la que la madre, Agostina, y el femicida habían compartido la mismísima tarde, en una actividad social. Sí. Porque además habían trabado una relación de amistad. El problema es que esa persona a la casa a la cual había ido por última vez Agostina, tenía un frondoso prontuario, no de robo y hurtos, sino que había tenido exactamente un año atrás un episodio en donde había atado casi a una mujer, persona que solo se salvó de milagros, por lo cual estuvo preso 20 días con privación ilegítima de la libertad, y fue con una fianza de 5 millones de pesos pagada por un concejal que lo había introducido en la estructura municipal, liberado, pero con determinadas cosas para cumplir con la justicia que terminó de cumplir la primera semana de mayo de este año. Bueno, ese antecedente hacía que vos tengas que cercar la casa, que nadie entre, porque pudo haber sido la escena del crimen, si uno pensara en la peor hipótesis con la cual arranca toda investigación. Pero nunca con la mejor. Vos tenés que preparar para lo peor, no para lo mejor. Pero esa información se consigue desde una investigación periodística. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, la intervención del periodismo es virtuosa porque permite saber y entender el contexto. Lo que cuenta Paulino, cuando se revela la noticia, el alto impacto de se encuentra el cadáver de Agostina, y hay dos opciones, o regodearte en eso, o ir más atrás y explicar qué pasó, de quién estamos hablando. Por ejemplo, si un concejal paga una fianza de 5 millones de pesos para que esta persona salga, ya el contexto deja de ser estrictamente policial y tiene que ver con la política. Sí, con un barra de instituto que tenía una entidad que supuestamente aglutinaba fuerzas para el peronismo de la ciudad, y con un concejal que fue su abogado defensor, que firmó. Después era el socio de él en el estudio jurídico, el que acompañó a Berrelier incluso durante la semana pasada hasta el martes, que la justicia, el fiscal, le advierte que toda la arquitectura narrativa de Berrelier respecto a que en realidad Agostina solo le había pedido que la traslade hasta un lugar en donde él nunca la trasladó porque no tenía movilidad, se desploma, se cae. Claro. Sí, y que por lo tanto pasa a ser, y ahí lo detienen, el principal sospechoso imputado, y desde allí en adelante el fiscal siempre creyó que Berrelier había cometido el peor de los delitos. Ahora, los abuelos de Agostina se van a presentar como querellantes. Ya los abuelos por parte de... O sea, salteando, digamos, porque está la madre en el medio de la situación,
y los abuelos, digamos, quieren saber realmente lo que pasó y en la búsqueda de la justicia se presentan como querellantes. Sí, ¿y por qué la madre no es querellante? Porque la justicia sospecha... Claro, por eso te digo. Ahí. Y creo que los abuelos también. No sabemos, pero... Porque hay que ser muy... No, pero capaz que pecó de permisiva y la dejó ir confiando en que su amigo era su amigo y en realidad el tipo era un tipo peligroso. Está bien, pero los abuelos dicen, está bien, más allá del vínculo, nosotros queremos también hay que entender eso. Obviamente. Pensemos que venimos de una historia que tuvo un correlato judicial en una pelea entre los padres biológicos, el papá biológico, ex policía, que hizo una investigación casi paralela. Sí. Tenía una mala relación con la madre, con Melissa, entre otras cosas por ciertos comportamientos de Melissa. Claro. Entonces, las hipótesis son múltiples hoy. Sí. Y otra cosa que dijo un perito es que, yo no sabía esto, que si vos te encontrás un cuerpo desmembrado es muy difícil identificar el horario de muerte o de fallecimiento de la víctima. Yo no tenía este dato. Sí. No sé por qué, pero dice que es así. Sí, correcto. ¿Es así? Efectivamente, por eso hablan de una ventana entre las 23:30 y las 5 de la madrugada. El fiscal en la conferencia de prensa del viernes había dado casi la rigurosa precisión de que era entre la 1 y las 2 de la mañana. Sí. Del sábado. Del sábado, o sea, del domingo a la madrugada, correcto, sábado de la noche. El fiscal modificó la calificación legal. Femicidio ahora. Ahora es feminicidio, de la investigación por privación ilegítima de libertad agravada pasa a femicidio o feminicidio. Como decías vos, Paulino, los abuelos fueron admitidos como querellantes y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se refirió al caso como un homicidio. Teniendo en cuenta el tema de las palabras. Sí, no es menor porque hay una narrativa en el gobierno respecto a que los femicidios han disminuido, cosa que la estadística es cierto, valida, sí. Pese a que hay menos estructura, menos caldo de cultivo verborrágico de los funcionarios respecto a la cuestión, una cuestión que no se resuelve ni con presupuesto para pagar salarios, ni con hablar del tema, se resuelve con políticas públicas concretas, concluyentes, que den prestación de servicios para que esas personas puedan tener el cobijo del Estado que no te lo da una perimetral. Cuando un juez determina la imposibilidad de acercamiento de alguien hacia otra persona, no deja de ser un papel. Exacto. Y ese papel cae en bolsillo roto. Y si no te dan botón antipánico, no hay forma de frenarlo. Pero es que el botón antipánico además te pone en una perspectiva, Juli, donde la víctima tiene que resolver su propia situación. Sí. Y cuando vos activaste el botón, muchas veces ya lo tenés encima. El eventual asesino lo tenés encima, lo tenés delante tuyo. Sí, ya sé. Lo ideal son las tobilleras duales que empezaron a utilizarse, que hay que darle mucho más ruedo, donde en ciudades además chicas del interior es lo que te permite dilucidar que no se acerquen, que no se crucen en la plaza pública, en el supermercado, en la farmacia. Si un GPS donde vos podés saber dónde está. Y en el centro de monitoreo vos podés activar rápidamente una alerta, una alarma, decir, mira, está cerca, está de tal lugar, le avisan a él inclusive. Lo pones incómodo a él también, porque él también tiene una tobillera electrónica dual. 3,6 cada 100.000 habitantes, hablamos de la tasa de homicidios difundida ayer por Monteoliva. Claro, eso toma todo el país, ¿no? Claro, en la presentación de las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal, el SNIC, la reducción de crímenes violentos en Rosario ayudó a mejorar una estadística que ya venía en descenso en los últimos años. Estamos en niveles de homicidios de los más bajos de la historia. En la ciudad de Buenos Aires creo que es 2,5. Es una de las ciudades más seguras. La segunda ciudad de América Latina más segura hoy, la ciudad de Buenos Aires, pese a las percepciones que podamos tener. Claro. Y la Argentina también está dentro de un país seguro, no inseguro, por esta estadística de 3,6 cada 100.000 habitantes. Rosario tenía más de 24 cada 100.000, que eran guarismos de Colombia, de Pablo Escobar, de la década del 90. Exacto. ¿Está bien? Ahora, si tenés más hurto, si tenés más punguistas, le decíamos en algún momento. Por eso la sensación de inseguridad vos no la tenés por un homicidio, la tenés porque te van a robar en la calle. Hoy preguntamos eso a la mañana. ¿Cómo te sentís vos donde vivís? Y yo tengo miedo cuando salgo y dejo la cartera. Bueno, ahí tenés un dato. Más allá de que no le haya pasado. No, y también es verdad que la cobertura permanente de un homicidio genera una sensación que, si vos mirás las estadísticas, no tiene correlato en los números. Después, por supuesto, se van conociendo otros feminicidios, Noelia Romero en Temperley, Dulce Beatriz Candia en El Dorado Misiones,
No. 2 de los últimos 24 horas. Exactamente. ¿No? Un cuerpo que hallaron, el de Misiones, después de que había desaparecido el 17 de mayo. Una estadística baja, en descenso en los últimos años, pero claro, la cobertura de alto impacto también genera en el televidente y en el oyente, sobre todo cuando la cobertura es muy extensa y no hay otro tema, cuando sí hay temas de agenda internacional, política, económica, que realmente estamos ante una tasa más alta y un país más inseguro del que somos. Con un hecho está perfecto. Agrego un punto en este tema. Es entender al otro como la prolongación de sí. Es como entenderlo como una cosa a la otra persona. Eso es dramático y está presente en muchos de estos casos. Y eso es absolutamente perturbador. O decís como que la persona se apropia de otro ser humano como si le perteneciera. Es que es casi un denominador común en todos estos casos. En los femicidios, sí. Fíjense lo que se mostró viralmente que sucedió en el interior del país de alguien que se abalanza sobre el auto de una mujer. No, terrible. Y le dicen, si no sos mía, no sos de nadie. No, le dice la frase, si no sos mía, no sos de nadie. Sí. Es una cosa... Por eso digo, acá hay una cuestión, además, psíquica, mental, todo lo que vos quieras, de un nivel de violencia exacerbada. Hay que, por suerte, creo que estamos haciendo mucho en los colegios. Por suerte hay una difusión distinta. Sí, yo soy de los que creo que hay que hablar de estos temas, no ocultarlos. Sí. Como de los suicidios en la fuerza de seguridad, que hablábamos esta mañana. Sí. 60 suicidios en la fuerza metropolitana. Se suicidó otro efectivo en la policía de la provincia de Buenos Aires, de la comisaría tercera de Berazategui, el domingo. Los suicidios en la fuerza de seguridad son alarmantes porque son personas que tienen efectivamente desequilibrios psíquicos y que portan armas y que defienden la seguridad pública. ¿Hay patrón? ¿Hay motivos que se van repitiendo? Salario. Sí, en general son económicos. Deudas que se acumulan, situaciones particulares. Pero el disparador en muchos de los últimos que conocimos son económicos. Uno que entró, se endeudó mucho y no podía salir. El otro caso había entrado en juego. El gendarme de Olivos, de 21 años, que aparentemente dejó una carta, etcétera, y que el motivo habría sido claramente económico, que lo conocimos porque se produjo en Olivos, en la Quinta de Olivos, en la mismísima Quinta de Olivos. Fue una denuncia oficial, claro. Sí. Bueno, en fin, yo creo que son temas harto delicados, pero que a veces hablarlos ayudan. Con respeto, con contexto, sin exageración y sin dependencia de el rating. O sea, nosotros somos un medio que recién empezamos, tenemos algunos indicadores de audiencia desde los que nos miran a través de YouTube. El rating de la radio se mide por trimestre, más allá de que todos los meses sale una actualización. No hay minuto a minuto. Nuestro segundo a segundo puede ser YouTube, la cantidad de seguidores que tenemos. Pero en lo que es la tele, el minuto a minuto, el F5 constante, es un condicionante. Y estirar o acortar el tratamiento de un tema tiene esa lógica. Pero es que incluso... que le escapa al interés público, al interés de la sociedad. Esto de porque la gente lo pide es una trampa al solitario. Es verdad eso. Es una trampa al solitario. ¿Sabes lo que reniego con eso? No, me imagino. Lo que la gente quiere escuchar. Y los últimos momentos, el abuso de la urgente. Sí, el urgente. Y también es verdad que un tema o la cobertura de un tema llama, si es rentable desde el punto de vista de rating, a la cobertura de un tema parecido. Y de golpe van surgiendo asuntos de alto impacto que son rentables televisivamente. Y esto lo sabemos e influye decisivamente en lo que terminás viendo en la tele. Sí, incluso, para sacarlo de la política estrictamente, en el deporte también. Sí, claro. Por supuesto. Donde prácticamente jugaron 20 partidos, pero te quedaste en un hecho puntual que da rating de Boca o de River, son los clubes grandes, entonces terminás haciendo tú un paneo y decís, quiero ver los goles. Y te olvidaste de todos los demás. Veo los goles hoy. Claro. Y tenés un noticiero y están 8, 10, 15, 20, 30 minutos hablando de un solo tema. De un solo tema. Que puede ser la salida de Úbeda, que es muy relevante, muy importante, etcétera. Pero en una fecha del fútbol argentino donde hubo, 18, 20 partidos, no ves ni siquiera los goles. Claro, es verdad eso. En fin. Bueno. No era
un buen martes. No, finalmente Me tenías convenciste razón. y tenías razón, porque Sí. estos temas alumbran aspectos muy delicados, extraordinariamente dolorosos Sí. y muy perturbadores. Pero hay que tratarlos. Sí, con respeto, con comparto. respeto, con contexto y también sabiendo que hay otros asuntos y que corresponde hacer lo que depende de uno, en este caso desde este lugar, ¿no? A la distancia. Juan Pablo L., buena mañana de martes. Un Buen placer, programa, como Paulino, siempre. nos reencontramos mañana. Enorme gusto. Hasta mañana, buen un programa. placer. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi.